Quiero, para empezar, dar las gracias al doctor Brenes Zilewski por haberme invitado a participar de esta actividad científica y en honor al doctor Duncan Manley, que como ya él dijera, fue el creador y promotor de estas jornadas que tienen por objetivo fundamental el divulgar el conocimiento médico. El tema, ya ustedes lo han visto por el programa, el tema que nos ocupa hoy es espondiloartritis. Es un tema muy amplio y al mismo tiempo no está exento de controversias. Como suele ocurrir en medicina, no todo son verdades absolutas. ¿Cómo podemos definir esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad inflamatoria con un compromiso axial, y cuando hay compromiso periférico suele ser oligoarticular, con ciertas características que vamos a ver durante la charla. Algo muy emblemático es la entesopatía, que es el compromiso de las inserciones tendinosas, la presencia de una fascitis plantar, que es muy característica, pero también se acompaña de otras manifestaciones extraarticulares, sobre todo en la esfera gastrointestinal, la cutánea y la ocular. Y un hecho muy importante es que hay una inflamación y proliferación ósea que suele ocurrir en lugares no habituales, y por ello vamos a encontrar datos de entesopatía, entesofitos, como vamos a ver en la charla, los endemófitos, y que pueden terminar en anquilosis. Viendo la siguiente diapositiva, que es tomada del grupo de estudio de las espondiloartropatías, vean ustedes que está constituido por un grupo de enfermedades muy amplia. La más emblemática y más conocida de toda la espondilitis anquilosante, pero ahí tenemos también la artropatía psoriática, la uveitis anterior. Ustedes dirán, ¿por qué está aquí la uveitis? Bueno, porque aproximadamente el 50% y algunos estudios mencionan hasta un 75% de los pacientes que inician con una uveitis antes de los 2 años tienen manifestaciones de espondiloartropatía. La artritis reactiva, antiguamente conocida con el nombre de síndrome de Reiter, la espondiloartropatía juvenil, que por mucho tiempo estuvo englobada y todavía en algunas clasificaciones lo tienen dentro del grupo de las espondiloartropatías idiopáticas juveniles, y las artropatías asociadas al CUS y al Crohn, que cada día vemos con más frecuencia. Hay una clasificación reciente del grupo ASASI, y me voy a referir mucho a esto porque es uno de los grupos que más ha estudiado esto, donde hay representantes de Colombia como el doctor Rafael Valle, representante de México como es el doctor Rubén Burgos, de Brasil como es Percival Sampaio, y ellos han hecho una clasificación reciente basada fundamentalmente en aquellas que tienen un compromiso de predominio axial, donde está la espondiloartritis no radiológica y la espondilitis anquilosante, que insisto es una enfermedad emblemática en este grupo de entidades, y la espondiloartritis de predominio periférico, donde se encuentra la artritis reactiva, antiguamente síndrome de Reiter, la artropatía psoriática, la artritis enteropática y un grupo, ¿no?, que al inicio puede ser difícil de clasificar cuando uno ve al paciente por primera vez, y que en algunos estudios puede llegar a ser hasta mayor de un 50% del grupo de las indiferenciadas. Muchas de estas en determinado momento van a poder clasificarse dentro de estas anteriormente mencionadas. En cuanto a la epidemiología, esta es una patología de grupos etarios jóvenes. Vean ustedes que usualmente no se presenta después de los 45 años, se dice que mujeres hasta en 55 años. Tiene un ligero predominio en hombres, y esto lo pongo con signo de interrogación por un hecho. Por mucho tiempo, y ustedes revisan la literatura, mencionan que hay una relación de 3:1. Sin embargo, muchos autores consideran que ha habido un subdiagnóstico de esta patología en mujer. ¿Por qué? Porque en mujer suele tener algunas características algo diferentes, tal vez un compromiso axial más de tipo cervical, que no es lo habitual, algo más indolente en sus manifestaciones y más compromiso de tipo periférico, lo cual hace que se puedan confundir con otras entidades. Estudios más recientes dan una relación prácticamente de 1:1. Como todo, hay una tendencia familiar, lo cual está implicando el factor genético, que juega un papel muy importante, como veremos en la charla, y la prevalencia va a variar dependiendo de la etnia. Así tenemos, por ejemplo, que en la población africana
es aproximadamente una prevalencia del 0.1% y en otras partes llega a ser mucho mayor. Vean ustedes que en la tribu de los indios Haida en Canadá es un 6.1, que es uno de los más grandes. Y algo parecido ocurre con otra tribu en Estados Unidos, los Pima, que tiene una incidencia muy alta, incluso tiene una prevalencia de B27 muy, muy alto en esto, y es posiblemente por la endogamia. En Estados Unidos hay una prevalencia de aproximadamente de 1,5, y vean ustedes que en términos generales en los países más cercanos al Ártico, vale decir Finlandia, donde hay muchos estudios en relación con espondiloartropatía, sobre todo del tipo relativa con Paronen y sus discípulos, es mucho más frecuente, así como en la región del norte de Rusia. China está en una condición prácticamente intermedia, si ustedes ven aquí. El B27 juega un papel importante, sobre todo asociado con la espondilitis anquilosante. ¿Qué es el B27? Bueno, es un antígeno de histocompatibilidad de la clase 1, cuya función principal consiste en servir de agente presentador de los antígenos a las células de tipo CD8, o sea, aquellas células que son efectoras definitivamente. Y básicamente la expresan en la superficie de las células dendríticas, o que no es más que un macrófago, digamos, especializado. También está presente en otras células del aparato inmunocompetente, y se dice que otro de los papeles que tiene es que cuando se presentan dos células que tienen el antígeno B27 positivo, pues este le sirve para comunicarse e identificarse entre ellas. Tiene una mayor asociación, diría yo, con el compromiso axial. De hecho, yo siempre he dicho que la asociación del B27, más que como un marcador de todas las enfermedades, es un marcador de compromiso axial. Por eso vemos que es mucho más frecuente en la espondilitis anquilosante, donde esta manifestación es más frecuente. En pacientes con psoriasis, en aquellos que no tienen compromiso axial, no es tan prevalente. Y otro hecho a tomar en cuenta es que vean ustedes la gran cantidad de subtipos que hay, y no todos se asocian con la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. El 2705 es uno de los más frecuentes, el 2704 y estos que están aquí. Esto explicaría el por qué un porcentaje relativamente bajo de pacientes que tienen B27 desarrollan la enfermedad. Estamos hablando de que aproximadamente solamente un 5% de las personas que son B27 positivos desarrollan esta enfermedad. Y asimismo, como vamos a ver, hay otras condiciones donde definitivamente, teniendo un B27 negativo, pues desarrolla la enfermedad. Otro hecho a tener en cuenta de su papel protagónico es este estudio muy interesante que fue hecho en el siglo pasado, acostumbro a decir allá por la década de los 70, cuando Turok descubrió en Estados Unidos, o digamos, creó una cepa de raza transgénica que tenían expresado el B27. ¿Y qué pasaba con estas ratas? Bueno, que desarrollaban un cuadro de dactilitis, como vamos a ver que es una manifestación de estas patologías, desarrollaban un cuadro de artritis y de compromiso de la columna, un compromiso axial. Pero otro dato muy importante que hay que tomar en cuenta es que si estas ratas se mantienen en un ambiente estéril, no desarrollan la enfermedad. Ergo, tiene que haber alguna condición ambiental, posiblemente de tipo infeccioso, como vamos a ver, que juega un papel importante. Veamos algo en este sentido. Esta también es tomada, digamos, del grupo ese de estudio, el ASAS, el grupo de estudio de la espondilitis, espondiloartropatía, y es como explican hipótesis, vean ustedes, insisto en este término, hipótesis, que pudieran explicar por qué se desarrolla esta entidad. Y aquí vean ustedes una célula dendrítica que expresa en su superficie una molécula HLA-B27 que está constituido por un heterodímero de moléculas alfa y que tiene aquí, como pueden ver, la beta-2 microglobulina que une esas moléculas. Y aquí está representada el antígeno,
usualmente puede ser un antígeno, la gran mayoría son antígenos externos a nuestro organismo, ya sean de bacteria. Por mucho tiempo se dijo que la Klebsiella era una enfermedad asociada con esta, Saccharomyces cerevisiae también, y se han visto que algunos plásmidos bacterianos pudieran estar implicados. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esta es la que se llama la hipótesis de similitud molecular. Hay ciertos componentes en esta bacteria que son muy similares a la porción de ligando del B27 y hacen una reacción cruzada. Entonces, ¿qué ocurre? Se estimula la célula CD8, la célula T, y se produce todo definitivamente el mecanismo de toxicidad y de daño. Otra de las teorías que se ha planteado, hipótesis que se ha planteado, es que hay una alteración en la constitución de la molécula. Y entonces vean aquí que es un homodímero porque falta la beta-2 microglobulina. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre al faltar esto? Bueno, que es una molécula, ¿no?, de B27 anormal, por así decirlo, pero que con la alteración en la configuración en la posición 67 es capaz de estimular las células citotóxicas naturales, las células T y las células B. Y por último se dice que por un estímulo no conocido, que pudiera ser de tipo antigénico, bacteriano o de otra etiología, ya que se ha visto esto asociado incluso con una serie de medicamentos que se usan hoy en día, entonces habría un estímulo de mayor producción de B27. Y esta mayor producción haría que no se configure en una forma normal, hay una alteración al plegamiento y esa alteración pues estimularía a las células T dando lugar. Vean que prácticamente son hipótesis. Podemos decir en una frase que sabemos que funciona, pero no sabemos todavía cómo funciona. Es una de las cosas de controversia en este grupo de entidades. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar esta enfermedad? Vean ustedes, como les mencionaba, que solamente el 5%, dependiendo de las diferentes series, que son B27 positivos, desarrolla la enfermedad. Ya le dije que en parte podía explicarse por el hecho de los subtipos que hay, pero sin embargo se considera que hay otros genes implicados. Y vean, este es muy interesante, que es el gen que regula los receptores de interleuquina 23, que tiene un factor muy importante desde el punto de vista de la producción de citoquinas inflamatorias, o digamos el gen que regula la aminopeptidasa del retículo endoplásmico, que estaría alterando la producción del B27 en su configuración. Y otras más que se han implicado, pero que todavía están en estudio. Vean ustedes que los familiares de primer grado tienen aproximadamente un 20% de posibilidad de desarrollar la enfermedad, pero los pacientes, digamos, B27 negativo, las posibilidades son mucho menos, definitivamente. O sea, el papel genético es un papel muy importante, como suele ocurrir y cada día se descubre más en las enfermedades en general. En cuanto a las manifestaciones, desde el punto de vista musculoesquelético, tenemos el compromiso axial, que es de lumbalgia de tipo inflamatorio, y luego nos vamos a referir más en detalle. Y el compromiso, digamos, axial también, expresado por dolor y limitación de los movimientos condroesternales y los costos vertebrales. En última instancia pueden dar esta configuración característica que vean ustedes, donde si uno viera a este paciente respirar se da cuenta que prácticamente la movilidad del tórax es mínima y respira más que todo de tipo abdominal. ¿Por qué? Por un desplazamiento del diafragma, ya que esa unión del cartílago ha establecido que no haya una movilidad. Esto puede incluso incidir en la producción de una neumopatía de tipo restrictivo. La artritis periférica puede ser mono, oligoarticular, que es lo más frecuente, y en algunos casos también poliarticular. Hay casos, por ejemplo, de pacientes con artropatía psoriática o artritis reactiva, que cuesta mucho diferenciarla de uno de los diagnósticos diferenciales fundamentales, que es el de la artritis reumatoide. Y tenemos la entesopatía, que insisto, hay que buscar, y es un dato muy importante que nos tiene que hacer pensar en esta enfermedad. Como que el compromiso del dolor
en la inserción del tendón de Aquiles o la fascitis plantar. La posibilidad de un compromiso de tipo articular, como le decía, oligoarticular, que es mucho más frecuente en articulaciones de los miembros inferiores, vale decir, a nivel de rodillas, vale decir, a nivel de tobillos, y la espondilitis anquilosante por mucho tiempo se llamó espondilitis rizomélica. Y esto viene del término rizo, rizopo, raíz, y melis, extremidades. ¿Por qué? Porque tiende a afectar extremidades raíces. ¿Cómo qué? Como las caderas, que es una de las causas mayores de problema en estos pacientes que requieran una cirugía, y también de compromiso de los hombros. Entre las manifestaciones, como les mencionaba, del dolor inflamatorio, es una característica fundamental. Y como podemos ver aquí, la definición por este autor, que también forma parte del grupo de investigadores de ASAS, analizando a pacientes de espondilitis anquilosantes en un número de 100 contra 112 de lumbalgia mecánica, ellos concluyeron de que al tener una rigidez matinal mayor de 30 minutos estaría indicando un proceso inflamatorio. El hecho de que mejoraría o mejora con el ejercicio y más bien se agrava con el reposo, también es indicación de compromiso inflamatorio. El despertarse en la segunda mitad de la noche por ese dolor, y esto que es muy importante, que es el dolor alternante a nivel de los glúteos. ¿Por qué? Porque esto es una manifestación de compromiso de articulaciones sacroiliacas. Entonces es algo que nosotros en la clínica le damos mucha importancia. Vean ustedes que con esto se obtiene una sensibilidad de un 70% y una especificidad mayor de un 81%. Sin embargo, el grupo posteriormente estableció estos criterios, que es el dolor de inicio antes de los 40 años, no 45, inicio insidioso que mejora con el ejercicio y que agrava con el reposo, y un dolor nocturno con mejoría al levantarse. ¿Esto qué hizo? Bueno, vean ustedes que disminuyó la especificidad, pero aumentó la sensibilidad. Entonces, ¿de qué permite esto? Detectar un mayor número de casos. Claro, las posibilidades que tengamos, alguno de ellos que en la larga no sea, es mayor, pero en última instancia se prefiere detectar estos casos y que sean referidos. Hay un estudio muy interesante publicado en Journal of Rheumatology que está en el número 5, o sea, de mayo de este año, donde analizan la importancia de la referencia temprana por parte del médico no reumatólogo, y que mencionan incluso que la clínica es fundamental, y le dan un poquito menos de valor, si se quiere, en un editorial que está en ese mismo número, sobre el uso de la interpretación de los exámenes radiológicos por el médico no reumatólogo. Entonces, tomando en cuenta esto, es algo que siempre debemos estar investigando en nuestros pacientes. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, tenemos las cutáneas, como son en psoriasis y artritis reactiva, y yo siempre he dicho, lo que me conocen, que hay cierta similitud entre el compromiso de la psoriasis y la artritis reactiva. Vean esto, la onicopatía con esas depresiones que se presentan en psoriasis, al igual que estas lesiones que a veces se pueden confundir con una micosis, vean ustedes la onicolisis, se presentan en psoriasis y se presentan en artritis reactiva. Las manifestaciones de dactilitis también se presentan en pacientes con artritis reactiva y psoriasis. Aparte de eso, la keratodermia blenorrágica con estas lesiones que parecen una pustulosis palmoplantar, son lesiones pustulosas que son más bien secas, descamativas, ¿no? Es muy común entre las dos, y si ustedes ven estas lesiones de balanitis circinada, son muy similares a las lesiones eritematosas, bien definidas, de borde levantado y descamativas que se presentan en psoriasis. Ergo, yo siempre le decía a los estudiantes que a mi modo de ver, ¿no?, mi humilde opinión es que la psoriasis y la artritis reactiva no son más que dos alas del mismo pájaro. Esto parodiando lo que decía Martí con respecto a Cuba y Puerto Rico.
Tenemos las manifestaciones más frecuentes desde el punto de vista oftálmica es la uveitis anterior. Ya vimos que hay muchos casos que pueden manifestarse inicialmente y posteriormente desarrollar la espondiloartropatía, y se menciona en alguna serie que hasta un 25-40% de los pacientes con espondilitis anquilosante llegan a desarrollar problemas de uveitis. Otras manifestaciones pueden ser de escleritis. Hay enteropatías, como le mencioné, asociada al Crohn y al CUSI, y un síndrome uretral o cervicitis en la mujer. Esto hizo que por mucho tiempo no se pensara en artritis reactiva en mujer. El síndrome uretral es muy manifiesto en el hombre, con el síndrome disúrico, aunque tenga poca secreción, a diferencia de lo que ocurre con el síndrome bleonorrágico. Sin embargo, en la mujer la cervicitis puede pasar desapercibido, y entonces hace que uno piense menos en esta entidad. Otras manifestaciones que se las puse aquí en letra menor son poco frecuentes definitivamente entre ellas, y la ven en los libros, no me voy a referir en ese sentido. En cuanto al laboratorio, bueno, no hay datos específicos característicos. Podemos tener elevación de la proteína C reactiva IBES, pero vean ustedes que en incidencia relativamente baja. Es más, estas que les puse yo aquí son inferiores, son superiores, mejor dicho, a otros que mencionan hasta apenas un 50%. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en la artritis reumatoide, donde es muy frecuente, más de un 90-95% de los pacientes durante su periodo de actividad tienen elevación de la velocidad, tienen elevación de la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, no ocurre aquí. La anemia se puede presentar como una enfermedad crónica, no es la habitual, suele ser muy leve, no es tanto como suele ocurrir en la artritis reumatoide. Puede haber elevación de la fosfatasa alcalina, sobre todo en espondilitis anquilosante, y me recuerdo de un caso. El B27 puede estar presente, como recuerdan, un porcentaje variable, pero el hecho de estar presente, si bien no establece el diagnóstico per se, solamente esto sí aumenta la especificidad de que, aunado a otras manifestaciones, podamos establecer este diagnóstico. Y el líquido suele ser de tipo 2. En los casos de artritis reactiva podemos tener serología positiva por bacteria. Desde el punto de vista radiológico, hay ciertas características en general. Vamos a tener procesos inflamatorios, erosiones, la proliferación ósea, que ya le mencioné, y que va a llevar en última instancia, en algunos casos, a anquilosis. Eso es lo que vamos a ver en la radiología. Entonces, podemos tener aumento de partes blandas. La osteopenia justarticular no es tan manifiesta y más temprana, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide, donde es muy obvia, no es aquí. Aquí es más frecuente, por esa proliferación ósea, encontrar incluso un aumento de la densidad. Podemos tener datos de periostitis, la calcificación del ligamento sin desmofito, el espolón calcáneo con ciertas características, como vamos a ver, inflamatoria, y que es per se no es el problema. El espolón calcáneo es la traducción radiológica de la fascitis plantar. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Las personas tienen la idea de que llegan, tienen dolor en el talón, le toman una radiografía, ven un espolón y piensan que el espolón es como si se lo estuviera clavando en los tejidos y produciendo dolor. Eso no es cierto. El espolón es una reacción de neoformación ósea, consecuencia del proceso inflamatorio en la entesis. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos otras manifestaciones como son la sacroilitis, y en la artropatía psoriática podemos tener osteolisis y la imagen de copa. Pero ¿qué ocurre? Que estos cambios son tardíos. Estos cambios son definitivamente tardíos y por ende no tienen utilidad en un diagnóstico precoz. Revisemos algunos de estos. Primero voy a referirme a la clasificación de sacroilitis. ¿Y por qué me voy a referir a ella? Porque todavía lo usan en los criterios de Nueva York modificados en 1984 para establecer el diagnóstico.
Vuelvo a insistir, son tardíos. Y tienen otro problema, que depende definitivamente de la técnica radiológica. Es cierto que hoy en día con el formato digital, pues podemos jugar con ciertos grises y negros y sombras y entonces pues definir un poquito más. Pero vean ustedes, el grado 0 es normal, pero vean aquí, grado 1, cambios sospechosos. ¿Qué son cambios sospechosos? Y esto es tomado literalmente, es una traducción de lo que aparece en las guías. Bueno, pues algunas alteraciones que uno dice, puede que sí, puede que no, lo más probable es que sea todo lo contrario. O sea, nos quedan en el aire. Ya en el grado 2 hay cambios mínimos que puedan haber erosiones, esclerosis, un poquito de pseudoensanchamiento. En el grado 3 hay alteraciones más definidas con erosiones, esclerosis, ensanchamiento, anquilosis parcial. Y el grado 4 ya es una anquilosis total. Dependiendo de la severidad del cuadro, por lo menos se requieren años. Y estoy hablando de 5 o más años para poder definitivamente llegar a obtener estos datos. Ergo, no son de utilidad en el diagnóstico temprano. No así lo que ocurre, bueno, veamos algo de esto. Lo que yo les mencionaba, vean ustedes aquí, a nivel de la articulación interfalángea distal, que hay una proliferación, como un deshilachamiento, hay una disminución del espacio y observen que prácticamente no hay osteoporosis. Se va deformando y llega a producir la lesión de lápiz en copa. Otro más, observen una osteitis del pubis. Resalto, vean ustedes el aumento de la densidad por la esclerosis y las erosiones. No hay tanta osteoporosis. Y la característica de una fascitis plantar con un espolón que es de base ancha y borde mal definido. Y vean ustedes una erosión en la inserción del tendón de Aquiles. Cambio de sindesmofitos, que ya son tardíos, algo que puede ser temprano por compromiso de la alteración de las porciones anteriores de los cuerpos vertebrales es, observen que se pierde la curvatura que hay normalmente, hay una cuadratura de la vértebra y esto es lo que se conoce con el signo de Romanus. Ya cambios tardíos de sindesmofito y posteriormente vean ustedes aquí la articulación sacroiliaca, donde sí, aquí no hay duda que hay esclerosis, hay erosiones, los bordes están mal definidos, pero insisto, son tardíos. ¿Qué es lo que nos ayuda hoy en día? Bueno, la resonancia magnética, ya sea con sus diferentes secuencias, que nos permite detectar el edema óseo precoz. Observen aquí esta articulación sacroiliaca. Los bordes están bien definidos, pero en la STIR, en esta secuencia, vean ustedes que hay una zona blanquecina que lo que está traduciendo ahí es mayor proceso inflamatorio y líquido a nivel del hueso subcondral. Este es el edema óseo, estas son manifestaciones tempranas. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es solamente se presenta en estas enfermedades, también en otras se puede encontrar. Observemos aquí otro del edema óseo y que hay erosiones definitivamente en las articulaciones sacroiliacas. Aquí, edema óseo a nivel de los cuerpos vertebrales en los bordes, que en ocasiones cuando se afecta el de arriba y abajo, afecta a el disco y es lo que se llama la espondilodiscitis o la vértebra de Anderson. Y aquí vemos lo mismo, incluso secuencia donde ya hay compromiso de anquilosis, pero también se observan algunas lesiones de edema óseo. Esto es lo que nos sirve para la detección más temprana. Se han establecido criterios clasificatorios de la SAS. ¿Por qué? Para tratar de establecer o tener una población homogénea a la hora de realizar estudios. Pacientes que se incluyeron en este estudio tenían los criterios clasificatorios de la enfermedad. Entonces, esto hace que las posibilidades de que nos encontremos con pacientes que no tengan esa entidad sean menos. Y entonces ahí tenemos los criterios que son publicados en el 2009, es la presencia de una sacroilitis
con uno de los siguientes datos clínicos: la lumbar inflamatoria, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn o CUSI, historia familiar de espondiloartritis, PCR elevada, B27 y una buena respuesta a drogas antiinflamatorias no esteroideos. Y si no tenemos la sacroiliitis, el hecho de tener un B27 positivo requiere al menos 2 de estos criterios para poder clasificarlo. El tratamiento va a depender de la categorización de la enfermedad. Pero tenemos que pensar un hecho: no hay tratamiento curativo. ¿Qué pretendemos con el tratamiento? Mejorar la calidad de vida, tratar de retardar la progresión de la enfermedad. Y vea que no retardar, tratar, porque hay dudas si esto lo podemos hacer. Tenemos que entender que el tratamiento es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque necesitamos la cooperación de los médicos fisiatras, necesitamos la cooperación de los psicólogos, a personas que tienen una enfermedad crónica que obviamente tienen un gran problema emocional, y vean ustedes que son grupos etarios jóvenes, o sea, cuando la persona está en etapa productiva. Y obviamente, pues la participación de un gastroenterólogo en los casos de patología inflamatoria intestinal o de dermatólogo en el caso del compromiso de psoriasis. El tratamiento farmacológico en general, vean ustedes que están las drogas antiinflamatorias, las metotrexate, y esto lo vamos a ver más en detalle. La terapia biológica, glucocorticoides sistémicos no están indicados. Y quiero insistir en esto porque muchas veces, sobre todo en psoriasis, llegamos y le damos un ciclo de esteroides y entonces se limpia los pacientes y mejoran. Pero entonces cuando el dermatólogo nos quiere ahorcar, ¿por qué? Porque cuando queremos quitar esos glucocorticoides orales que le dimos, se reactivan y a veces los pacientes pueden hacer una variedad de el hombre rojo llamado una eritrodermia foliativa. Entonces, mejor no usar glucocorticoides vía sistémica en estos casos. Esto es un resumen del tratamiento, vean ustedes, específicamente con la espondilitis anquilosante, que aparte del tratamiento de educación, ejercicio y el apoyo, tenemos la posibilidad de analgésicos y la cirugía en algunos casos, sobre todo lo que es a nivel de cadera. Los antiinflamatorios no esteroideos son útiles en estos casos para el compromiso axial fundamentalmente. Es más, se dice, y me recuerdo cuando participé en una conferencia que dio Percival Sampaio, que es del grupo ASASA en Sao Paulo, en que él insistía que el uso continuo de los antiinflamatorios no esteroideos a dosis máxima pueden retardar la evolución de la espondiloartropatía. ¿De acuerdo? Eso está indicado tanto en el compromiso axial como en la enfermedad periférica, pero observen ustedes, sulfasalacina no tiene indicación en el compromiso de columna, como tampoco lo tiene, y vamos a ver ahora, otros medicamentos. Los glucocorticoides locales pueden ser útiles y los anti-TNF son de mucha utilidad. Veamos esto, lo que le mencionaba, la falta de respuesta. Son pacientes que fueron tratados, espondilitis anquilosante a largo plazo, tratado con sulfasalacina, y vean ustedes Basdai. Basdai es un método que nos permite establecer la respuesta del paciente. Observen ustedes que prácticamente comparado con un grupo de placebo no hubo diferencia. El metotrexato tampoco hubo diferencia ninguna. Y donde se pudo ver cierta respuesta fue en los pacientes que tuvieron leflunomida mínima. Esto puede ser sobre todo en pacientes con compromiso periférico en psoriasis. ¿De acuerdo? Pero en términos generales, no perdamos tiempo usando estos medicamentos en compromiso axial. No tienen ninguna utilidad. Y en cuanto a la respuesta de los anti-TNF, observen ustedes aquí rápidamente, se hizo contra golimumab, adalimumab, etanercept e infliximab contra placebo, y prácticamente todo hubo una respuesta significativa, pero si comparamos la respuesta entre ellos, claro que son estudios diferentes, pero si lo comparamos,
vean que son muy similares. No hay una ventaja real entre uno con respecto a otro. Ahora, ¿qué impacto tienen, digamos, estos medicamentos? Bueno, hasta ahora, si bien es cierto, son excelentes en mejorar la calidad de vida de los pacientes, que son muy buenos para que ellos se puedan reintegrar en una vida activa, no se ha demostrado que el uso de los anti-TNF retarde la progresión de la enfermedad. Aunque incluso uno ve a estos pacientes, le hace una resonancia magnética, detecta los focos de edema, se le da tratamiento, desaparecen. Esto no quiere decir que no vayan a terminar en anquilosis definitivamente. En términos generales podemos decir que mínimo son 12 o 24 semanas de tratamiento lo que se debe dar con un anti-TNF y es prácticamente criterio del reumatólogo cuando eso hay una respuesta significativa o no. Y una respuesta significativa es igual a un BASDAI igual o mayor y una mejoría del ASDAS. Estos son métodos clinimétricos que después lo vamos a ver rápidamente así mencionado. En cuanto a psoriasis, aquí sí las drogas modificadoras, sobre todo el metotrexate, puede ser uso incluso para el compromiso cutáneo, al igual que la leflunomida. Incluso hay estudios que dicen que mejora la leflunomida del compromiso cutáneo en forma significativa y obviamente sirven para el compromiso de tipo articular. La ciclosporina A pudiera tener algún efecto en la piel, pero tiene muchos efectos adversos. Y sí, las drogas, definitivamente biológicas, ya sea el etanercept, adalimumab, infliximab, que les menciono, básicamente les he mencionado esto porque son las que están disponibles en nuestro medio. Infiltraciones de glucocorticoides, pero hay que tomar en cuenta un hecho, que la entesopatía y la dactilitis desafortunadamente responden mal. El compromiso, digamos, severo con un PASI muy elevado o un compromiso mayor de piel es una indicación para el uso de los medicamentos biológicos. La valoración del tratamiento se hace básicamente con parámetros clínicos y se ha tratado de estandarizar y hacer metodología, digamos, más objetiva, como es el BASDAI, como es el BAFI, que mide la capacidad funcional, el ASDAS y la clinimetría cutánea del PASI para psoriasis, el score de Mayo para el CUSI y, para el CUSI y el índice de actividad de la enfermedad para el Crohn y el uso de resonancia magnética y laboratorio clínico como forma de valorar. Quiero por último volver a esta diapositiva para recordar que si bien es cierto, este grupo de entidades tienen una etiopatogenia posiblemente común y rasgo, todavía hay muchas características diferentes que tal vez en un futuro podamos pues, poder investigar un poco más al respecto y caracterizarla. Aquí abajo le puse la dirección electrónica de ese grupo ASAS, donde pueden encontrar mucha de esta información, ¿no?, en ese sentido, e incluso cómo solicitar los estudios de resonancia, y van a ver ahí todo lo que es la clinimetría con el BASI, BASDAI y todo lo demás. Gracias.